Las funciones trigonométricas son una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque conociendo un ángulo en un triángulo rectángulo y la medida de uno de los dos lados, podemos encontrar todas las demás medidas o ángulos de este triángulo. Recuerden que hay que identificar primero nuestro ángulo. En este caso, pues este ángulo alfa. Cada ángulo de este triángulo tiene tres funciones: seno, coseno y tangente. La función seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Todos esos catetos están referenciados con este ángulo. La hipotenusa no cambia, esa siempre es la línea inclinada. Para lo mejor los catetos sí. Recuerden que el cateto que está enfrente de ese ángulo, este, es el cateto opuesto. Y el cateto que está junto al ángulo es el adyacente. Eso es lo primero que hay que identificar en los problemas. ¿Cuál es nuestro ángulo y cuáles son sus catetos? Si tuviéramos este ángulo de aquí, este ángulo sería el beta. Entonces, para este ángulo beta, este cateto que está junto a él sería el cateto adyacente para beta. Y este cateto que está frente a él sería el opuesto. La hipotenusa no cambia. Entonces, primer paso, identificar nuestro ángulo y cuáles son los catetos que le corresponden: su cateto opuesto y su cateto adyacente. Y para beta, su cateto adyacente y su cateto opuesto. Ya que identificamos los catetos y el ángulo, hay que ver qué es lo que nos pide el problema. Muchas veces los problemas se tratan de encontrar los catetos o la hipotenusa o el ángulo. Entonces hay que identificar qué datos tenemos para así ver qué fórmula ocupar. Vamos a ver unos ejemplos. Para este ejemplo A, conocemos la hipotenusa, conocemos el ángulo y conocemos el cateto adyacente, pero no conocemos el opuesto. ¿Qué fórmula nos sirve para encontrar ese cateto opuesto? Bueno, la única que tiene una relación así, podríamos ocupar el seno, porque tiene el cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces podemos despejarlo y encontrar cuánto vale este cateto opuesto. Quedaría así: seno por la hipotenusa igual al cateto opuesto. ¿Cuál otra podríamos emplear también? Podríamos emplearla a la tangente. ¿Por qué? Porque conocemos el cateto adyacente y no conocemos el cateto opuesto. Entonces esto quedaría con la tangente, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto será igual a la tangente del ángulo por el cateto adyacente. Bien, ese será para este ejemplo. Podemos solucionarlo con dos fórmulas: con la del seno, ya que conocemos la hipotenusa, o con la de la tangente, porque conocemos el cateto adyacente. Para el inciso B, aquí conocemos el ángulo, la hipotenusa y el cateto opuesto, pero no conocemos el adyacente. ¿Cuál función podríamos emplear para solucionar y encontrar este cateto adyacente? Pues las fórmulas que tiene el cateto adyacente serán el coseno y la tangente. Bueno, si empleamos el coseno sobre la hipotenusa, pues hay que despejarlo, ¿no? Nos quedaría el coseno del ángulo por la hipotenusa igual al cateto adyacente, que será este de aquí. Si usamos la tangente, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Al despejarlo, pues nos va a quedar cateto adyacente igual al cateto opuesto sobre la tangente del ángulo. Bien, entonces aquí conocemos la hipotenusa, conocemos el cateto opuesto, pero no conocemos el adyacente, que es el que está a un lado. Entonces podemos emplear el coseno o la tangente, que son las fórmulas que tienen ese valor, y conocemos uno de esos dos, la hipotenusa o el opuesto. ¿Qué pasa como en el inciso C? Si solo conocemos el cateto opuesto y el adyacente, es el que tenemos que encontrar, pero no conocemos la hipotenusa. Aquí solamente podemos resolverlo con la tangente, ¿no? Porque no conocemos la hipotenusa. Entonces, ¿cómo quedaría esta fórmula? Entonces, este cateto adyacente va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto sobre la tangente de alfa. Bien, para el inciso D, conocemos la hipotenusa y conocemos el cateto opuesto. ¿Cómo encontramos el ángulo? Si recuerdan, la función inversa de todas, al hacer la función inversa en su calculadora y al poner el valor de la división de los lados, les va a dar el ángulo. Aquí conocemos la hipotenusa y conocemos el cateto opuesto. ¿Cuál de las fórmulas nos sirve para encontrar entonces este ángulo? Pues no nos sirve la tangente porque no conocemos el adyacente.
no nos sirve el coseno porque no conocemos el cateto adyacente. Pero en el seno sí, conocemos el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Entonces, como conocemos la hipotenusa y el cateto opuesto, podemos usar la función del seno para encontrar ese ángulo. Entonces, ¿cómo va a quedar? Que este ángulo va a ser igual al seno inverso o seno a la menos 1 de su calculadora del cateto opuesto sobre la hipotenusa. En caso de que conociéramos el adyacente, pues podríamos emplear el coseno, ¿no? Sería el coseno inverso del coseno adyacente, del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Igual, si conocemos los dos catetos pero no conocemos la hipotenusa, pues podemos emplear la tangente inversa, que fue como lo usamos en el tema de la tangente. Bien, entonces, espero que haya quedado bien claro. Dependiendo de qué lado conozcamos, primer paso, identificar el ángulo y sus catetos, cateto opuesto y el adyacente. Segundo, dependiendo del problema, identificar cuál de las fórmulas podemos emplear con los datos que conocemos. Si conocemos el cateto opuesto, si conocemos el adyacente, si conocemos la hipotenusa, y ver qué nos están preguntando. Y con eso escoger la fórmula necesaria. Si hay algo que implique un cateto adyacente, casi siempre va a ser el coseno o la tangente. Si hay algo que implique un cateto opuesto, pues va a ser el seno y la tangente. O en caso de no conocer la hipotenusa, pues siempre va a ser la tangente. Bueno, espero que haya quedado bien claro. Traten de resolver la página de tarea y cualquier duda, ya saben, mándenme un mensaje.